我可不止被怕，带到这里。Bienvenidos a Tribuna Ciudadana, gracias por acompañarnos en esta emisión a través de Sonavit. Este es nuestro portal de internet, también tenemos nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros. Facebook es sonavit.tv y en el Twitter @sonavit.tv. Hoy tenemos pues en el estudio al licenciado Manuel Alamilla, oficial mayor del Gobierno del Estado. Bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias por la invitación, qué gentil. Pues lo hemos invitado, entre otras razones, porque queremos saber un poquito más los ciudadanos qué función tiene la oficialía mayor. Hemos escuchado del oficial mayor, lo hemos visto en actos públicos, haciendo algunas declaraciones, pero para la mayoría de la población no es todavía muy común el concepto o la función de la oficialía mayor en el Gobierno del Estado. Yo quisiera que iniciáramos con esta pregunta, para que nos hicieras una introducción de cuáles son las funciones del oficial mayor. Claro, con mucho gusto. Mira, las funciones de oficialía mayor son muchas, pero generalmente se trata de la administración gubernamental, de la administración de los recursos del Gobierno del Estado. En este caso, estamos hablando de recursos materiales, todo lo que son compras, inventario de vehículos, adquisición de gasolina, enajenaciones, como en el caso de las subastas públicas que tenemos. Y tenemos otra parte que tiene que ver con los recursos humanos, toda la administración del recurso humano. Tenemos un control de nómina, el servicio de pago, timbrado de la nómina, es decir, el pago de impuestos sobre los pagos que hacemos a los trabajadores. Tenemos además funciones como el Archivo General del Estado, que en reciente decreto del Congreso ya pasa a hacer funciones de la Secretaría de Gobierno, pero estaba trabajando con la Oficialía Mayor. También nos encargamos de los eventos cívicos, el armado de los eventos donde asiste el señor gobernador y darle seguimiento a las fechas y las celebraciones cívicas, así también como la banda de música, ¿no? Las presentaciones de la banda de música que tenemos cada 2 domingos en la explanada de la bandera, en el kiosco de la explanada de la bandera. En fin, generalmente nos enfocamos en la administración gubernamental de los recursos del gobierno del Estado. Se supervisan y organizan que toda la parte administrativa esté funcionando. Exactamente, esa es la idea. Muy bien. Bueno, pues ahora ya con esta idea un poquito más clara ya sabemos más o menos por dónde son las labores que realizan, ¿no? Así es. Uno de los temas que precisamente en esta administración se ha abordado y se ha empezado a tratar es el tema de la reestructuración administrativa. Es un tema que pues pasa por, en algunos casos, reestructura no solamente de dependencias, sino de funciones, ¿no? En este caso se ha anunciado una reestructuración administrativa, es decir, va a haber cambios en las estructuras, en las dependencias gubernamentales. Hay que entender algo antes que eso. El Estado tiene una dinámica económica y social a la cual el gobierno necesita dar una atención. Sobre todo necesitamos modernizar la administración pública, no solamente hacia el interior en las tareas que elabora, sino también en cuanto a los alcances y en cuanto a las adecuaciones de las estructuras administrativas, organizacionales, para poder atender todas esas demandas que ahora este Estado tan dinámico tiene. Entonces, parte de esa función es arreglar y reordenar las tareas que realiza el gobierno del Estado. Como bien sabes, hace poco se emitió un decreto por parte del Congreso del Estado donde nos está mandatando parte de la reestructura administrativa que se ha propuesto por parte del titular del Ejecutivo, el Contador Público Carlos Manuel Joaquín González. Y lo que estamos haciendo básicamente es ajustando las tareas, ajustando los objetivos de distintos organismos. En algunos casos hay organismos de nueva creación, como en el caso del Instituto de la Juventud, como en el caso del Instituto de Proyectos, ¿no? Es una transformación del IPAE hasta el Instituto de Proyectos Estratégicos, Agencia de Proyectos Estratégicos. En otros casos hay una readecuación de funciones, por ejemplo, la parte de pesca que traía antes la Secretaría de Economía pasa ahora a formar parte de SEDARU, ¿no? Y cambia de nombre SEDARU, cambia de nombre SEDESI también. La Secretaría de Desarrollo Social e Indígena, al hacerse el Instituto para la Preservación
del patrimonio indígena, tenemos ahí una transformación también del nombre y de las funciones. Pues ahora es CEDESO, Secretaría de Desarrollo Social. Queda desarrollo social por un lado y el indigenismo aparte. Exactamente, porque hay funciones específicas que no podemos simple y sencillamente atender con el día a día. Tendremos que crear un organismo especializado para la atención de ello. Entonces, por eso lo que hacemos en el gobierno del Estado es readecuando esas estructuras para poder atender de manera muy directa y de manera mucho más ejecutiva determinadas funciones o determinadas demandas sociales que tenemos en la agenda pública. En estas reestructuras, los que estamos más o menos enterados, podemos ver cuál es el objetivo y la prioridad de los gobiernos. En algunos casos, como las administraciones pasadas, cuando anuncian una austeridad, un periodo de austeridad, pues lo primero que recortan siempre es cultura, recortan gastos en juventud, recortan gastos y a veces desaparecen dependencias. En esta ocasión, a pesar de la crisis que vivimos en el Estado, que ahora se está enfrentando a través precisamente de reorganizar la administración pública, estamos viendo que se le está dando prioridad al indigenismo, se le está dando prioridad a los jóvenes, a la cultura también, y a la cultura. Son temas que, pues, en otras ocasiones hubiéramos dicho son los primeros que se les va a recortar el presupuesto o que van a desaparecer, no van a hacer una subdirección, por ejemplo. Pero nos llama la atención de que se le esté dando esta importancia ahora en esta administración. Sí, lo importante aquí es poder destacar que para la agenda del Plan Estatal de Desarrollo que tiene el gobierno del Estado, es importante esas funciones, esas tareas, más allá de una asignación presupuestal. El servidor público que van a estar los servidores públicos van a estar a cargo de estas dependencias y que van a trabajar dentro de ellas, pues necesitamos mucha imaginación también y mucha innovación para poder echarlos a andar con las restricciones presupuestales que tenemos hoy en día. Es innegable que tenemos que tener una disciplina financiera, una disciplina administrativa en todos los ámbitos de gobierno, y nos parece muy importante que la inventiva y la iniciativa de los servidores públicos para poder buscar recursos, no solamente del gobierno del Estado, sino recursos hacia afuera en la federación, sea lo más prominente posible, que le brindemos el campo para ello. Por ejemplo, el hecho de que haya institutos específicos para cada una de estas tareas permite a la federación poder coordinar de mejor manera el traslado de recursos para determinadas políticas públicas, ¿no? Por ello consideramos muy importante que podamos aislar estas tareas tan importantes para poder tener una relación de pares con la federación y poder buscar de mejor manera recursos públicos, ya sean federales o estatales, para poder hacer las tareas de mejor manera. Así es. Sabemos que, año con año han venido recortando los presupuestos federales, y el crear estas dependencias específicas para temas culturales como son el indigenismo, la juventud, el deporte, les da una importancia que ellos mismos puedan presentar, como tú dices, proyectos para que puedan bajar recursos y de esta forma puedan estar activando más estas áreas, ¿no? Así es. Mira, bajo la dinámica que está este país también y el Estado, siempre los presupuestos van hacia abajo, como tú mencionas, por temas de restricción presupuestal, austeridad, disciplina financiera, siempre los presupuestos van abajo. Lo que tenemos que desarrollar es un buen nivel de competencia en nuestras organizaciones públicas para la búsqueda de recursos, y hacia eso es lo que vamos a especializar para poder hacer más competitivos nuestros organismos públicos en la búsqueda de recursos. Esa es una de las tareas fundamentales que están pendientes a partir de esta oportunidad que se brinda con la nueva reestructura administrativa. Así es, porque un reclamo ciudadano es que la administración pública absorbe muchos gastos, o sea, muchos recursos. A veces se habla de montos muy llamativos, en millones de pesos, pero lo que llega directamente al ciudadano a través de algún programa, pues es muy poco, a veces un 30, un 40%, porque la mayoría se queda precisamente en el manejo de la burocracia, ¿no? Sí, es cierto, pues en cierta medida es un pensamiento general, ¿no?, que se gasta más en burocracia que en el impacto real que se tiene en determinadas políticas, generalmente sociales se percibe. Pero habría que recordar que muchas de las políticas sociales y la implementación o uso de recursos públicos implica una serie de mandatos, una serie de reglas muy claras, precisas,
en materia de rendición de cuentas sobre todo, y en materia de transparencia. Y para poder responder a eso, también se necesita una infraestructura de servidores públicos que estén atentos para generar esos datos, esa información y poder responder a tiempo a la demanda ciudadana de conocer en qué, cómo, cuándo se están gastando esos recursos públicos. Por eso no es tan, digamos, no es tan halagüeña el que exista determinadas estructuras burocráticas, a veces crecen un poco más de lo debido, pero es para complementar muchas de esas exigencias jurídicas, legales, que a veces vienen no solo de la federación, sino también de las nuevas políticas de transparencia a nivel estatal, y que debemos cuidar como servidores públicos. Creo que ahí es una disyuntiva seria a veces, ¿no? De si tenemos un aparato de administradores públicos mucho más pequeño, pero no vamos a poder cumplir quizá con los términos de transparencia en tanto hacemos política pública o incrementamos para poder cumplir con esta otra exigencia ciudadana que es conocer, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo se está gastando? Y así que se está destinando los recursos. Hay una dependencia que ha llamado la atención por el manejo que se le ha dado, que es el famoso IPAE, la institución que manejaba el patrimonio del Estado, que, bueno, de una forma muy opaca se dio pie a que se hicieran, pues, muchas cuestiones ilegales, ¿no? Que ahorita estamos viendo que se ventilan en los medios de comunicación. El transformar esta dependencia tuvo que ver este pasado o tiene que ver con una visión a futuro de las funciones que debe tener esta institución, porque prácticamente se transforma en otra área, ¿no? Tiene que ver con ambas cosas y sobre todo tiene que ver con una administración mucho más eficiente, con una visión mucho más amplia del patrimonio del Estado, una visión mucho más estratégica del patrimonio del Estado. Si bien es cierto, el IPAE fue constituido como un organismo, un instituto que tenía los contrapesos adecuados al interior, lo que pasó es que no funcionaron, ¿no? Hoy en día lo que estamos buscando con la agencia de proyectos no es solamente una administración mucho más precisa del patrimonio de los quintanarroenses, sino también de que podamos incursionar en la búsqueda de nuevos proyectos y nuevos financiamientos en un mercado financiero gubernamental en el cual estamos muy atrasados. Por ejemplo, las asociaciones público-privadas, ¿no? No hemos buscado y explorado este tipo de mecanismos como las fibras, la utilización de fibras, que son también mecanismos de financiamiento de largo plazo sobre infraestructura o para infraestructura del Estado, que tenemos que explorar porque necesariamente hoy en día, como dicen, los presupuestos van hacia la baja, y lo que necesitamos buscar son estrategias mucho más sostenibles en el largo plazo de financiamiento y de mantenimiento de políticas de infraestructura que permitan el beneficio del desarrollo del Estado, ¿no? Esta figura de asociaciones público-privadas en el Estado no existía. A nivel federal, bueno, se ha dado en algunos casos cuando hablas de las concesiones de carreteras, ¿no? Donde pues particulares invierten, se les da una concesión de cierto tiempo y pues la tienen que entregar o regresar, ¿no? Ya como patrimonio de la federación o de la entidad para que sea administrado. Algunos dudan de este manejo, porque muchas veces, por ejemplo, dicen la carretera se va a privatizar porque hubo una inversión privada por 10 años, ¿no? Pero después de los 10 años resulta que ya se pagó la deuda, pero seguimos nosotros pagando las cuotas, por ejemplo, que maneja CAPUF en el caso federal. Claro, hay que cuidar muy bien los términos, ¿no? Hay dos figuras clave en las asociaciones público-privadas. Una es el contratante, evidentemente en este caso el gobierno del Estado, y otra es el desarrollador, que a diferencia de cualquier otra contratación a nivel gobierno del Estado, no es un contratante más, no es un contratista más, sino es un desarrollador. Esto implica que no solamente va a establecer o va a otorgar esta construcción o estos desarrollos en materia de infraestructura, sino también va a prestar un servicio añadido a ello, ¿no? Entonces va digamos, como dicen comúnmente, va junto con pegado tanto el desarrollo junto con el brindar el servicio. Te pongo un ejemplo, los edificios que se construyen hoy en día, Ciudad Gobierno. Ciudad Gobierno, por ejemplo, en muchos estados se administra como una asociación público-privada, porque una iniciativa privada construye el edificio y lo administra, te da los servicios, te brinda el mantenimiento, ¿no? Durante un determinado tiempo,
hasta que ya puede pasar a propiedad del gobierno del Estado en completo, ¿no? O sea, construye la infraestructura y la administra en tanto recupera su inversión. Así es, se le conoce generalmente como proyectos llave en mano, ¿no? Del mano. Así generalmente. Y es muy conocido, es muy amplia la gama. Hay desde temas de infraestructura, el tema carretero, como tú mencionas, hay hasta temas energéticos también, el tema de, por ejemplo, la construcción de ductos de gas de CFE, todo se hace con proyectos llave en mano también. Hay proyectos inmobiliarios, en fin, hay una gran gama en los cuales sectores público-privado pueden participar, ¿no? En estos tipos de proyectos, no sé si ya hay algunos que se estén contemplando precisamente para que se manejen con este sistema. No, ahí sí, te diría yo más bien, pues el responsable ahí es la agencia, ¿no? Sí. En todo caso, la agencia tiene ya este conocimiento de los temas si es que hubiera algún proyecto en puerta. Yo te lo comento como en conocimiento Como parte de la general, administración, ¿no? tengo conocimiento general del tema, sí. Ok, sí, porque a veces se tienen idea, por ejemplo, el tren peninsular, ¿no? Que dicen, bueno, el gobierno federal les íbamos a financiar, pero con la baja del precio del petróleo ya no se va a poder, ¿no? Se queda ese proyecto, pero se busca el mecanismo para poder buscar el financiamiento. Entonces dicen, bueno, con esta figura ya podremos financiar este o tal cual proyecto, ¿no? Por eso preguntaba si ya había ahí en mente algún proyecto Seguramente la agencia tendrá la respuesta al tema, no te la podría dar, la verdad no estoy metido en el tema de la agencia, ni de los proyectos que le están llegando, pero lo que tú bien dices es muy correcto. Mira, son estrategias de financiamiento, ¿no? Y el mercado financiero es muy amplio, y lo que tenemos que tener es las opciones abiertas para que el Estado busque el financiamiento que mejor se adecue a las necesidades de los proyectos que se vayan a desarrollar. Anteriormente nos habíamos centrado únicamente en el famoso endeudamiento, ¿no? Que pues era someter a concurso de los bancos un préstamo para irlo pagando a largo plazo. El compromiso que hizo el gobierno de esta administración, encabezado por Carlos Joaquín, es no más endeudamiento, y esto como viene a ser una figura que nos va a permitir, pues de alguna forma, invertir con recursos privados para proyectos públicos. Sí, porque además es una figura muy similar, no tan similar, pero muy similar al tema del arrendamiento, que realmente lo que va haciendo es pagando un arrendamiento, una renta, pues, y es un financiamiento que se corre en el largo plazo, ¿no? Y tiene que ver con la solidez y la liquidez también del gobierno en este pago. Entonces, no es una deuda que se pase a los hijos de nuestros hijos y los siglos de los siglos, sino lo que se genera es como un tipo de arrendamiento que se puede pagar y que se permite un manejo financiero mucho más saludable. Muy bien. Hablando de todos estos manejos que tiene a su cargo la Oficialía Mayor, hay un tema que ha estado pues ya en el público, que es el tema del famoso remate de los vehículos que dejó la administración pasada, y que pues mucho de ello ya es prácticamente inservible, ¿no? No es un parque vehicular útil para esta administración. Se está subastando, me parece. Sí, fíjate, es un ejercicio que hacemos al menos 2 veces al año, el ejercicio de la subasta pública de vehículos. Este es el segundo ejercicio de esta administración en la materia. Es un ejercicio que lo hemos ido mejorando desde la primera vez que lo hicimos, con estrategias que tienen que ver mucho más con la transparencia, con hacer procesos administrativos mucho más claros, más honestos. Lo que hicimos en este proceso pasado, primero te platico el anterior, era un proceso donde se hizo a sobre cerrado la subasta, es decir, tú ponías tu propuesta en un sobre y la pasabas, y se abría públicamente el sobre para mostrar cuánto habías apostado por el vehículo inicialmente. ¿Era por unidad o por los...? Por unidad. Por unidad era un máximo de 2 unidades por persona. Sí. Y lo que hacían era una exposición pública de tu propuesta, se acomodaba en una tabla, y el que resultara con la propuesta más alta ganaba, ¿no? Pero implementamos estrategias de transparencia que son prácticas nacionales. Por ejemplo, copiamos lo que hace el SAE, que es el Sistema de Administración y Enajenación de Bienes del SAT. Lo que hicimos fue poner las fotografías de los vehículos, fichas técnicas de los vehículos, algo que nunca se hacía, era completamente nuevo, y tuvimos una serie de visitas por internet, un número bastante elevado para nosotros en ese entonces, eran 210,000 visitas a la página
la Oficialía Mayor, viendo los vehículos, pues interesándose en ellos. Además podían ir a verlos, como ahora pueden ir a verlos a los patios de inventarios que están aquí a un lado del Estadio López Portillo aquí en Chetumal. Y bueno, y el día de la subasta pues se presentaba con el sobre cerrado y se llevaba a cabo. Mira, ese proceso no tuvo una sola impugnación, fue completamente transparente. Logramos adjudicar cerca de 96 vehículos de los más de 212 que pudimos subastar, 198 perdón, que pudimos subastar en ese entonces, y la ganancia fue 1.6 veces más de lo que hubiéramos ganado si lo vendíamos directo. Entonces el proceso de subasta funciona. Lo que decidimos hacer en la segunda subasta fue, que es la que viene el próximo miércoles 12 de julio. Ya Prácticamente, sí, exactamente. Lo que decidimos hacer es innovar completamente el proceso. Entonces metimos un proceso que va a ser subasta a martillo, como se ve en la televisión, ¿no? A martillo con paleta. Entonces abrimos un espacio, aproximadamente 500 paletas inicialmente, pues para tener sobre todo capacidad para las personas que pudiéramos considerar la afluencia que pudiéramos tener. Consideramos inicialmente una afluencia de 300 personas, 350. Te puedo decir que la semana pasada se agotaron las paletas en la preinscripción, sí, porque además abrimos un proceso de preinscripción por internet. Y el proceso de preinscripción agotó las paletas en inicio, ampliamos un 20% más y se están agotando. Al día de hoy te puedo decir que nos quedarán cerca de 28 paletas ya para el día de la subasta. Tú te puedes inscribir, es gratuito por internet. El adjudicarse la paleta para poder estar en la para poder estar ¿es gratuita? Es gratuito. Nada más, un día antes de la subasta hay que ir a comprar las garantías. ¿Qué significa esto? Las garantías es, digamos, el compromiso que tú adquieres para poder participar en la subasta. Entonces hay garantías de 500 pesos, 1000 pesos, 3000 y 5000 pesos. Cada una de estas garantías te da la posibilidad de apostar o de pujar hasta 10 veces más ese valor, es decir, la de 5000 hasta 50000 pesos, ¿no? Entonces, la paleta va a llevar los parches, te vamos a dar un parche dependiendo del color, del tipo de garantía que adquieras, y con eso vas a poder pujar a la hora de la junta de postores que le llamamos, que es precisamente el evento de subasta, ¿no? Entonces, va a ser un proceso muy abierto, muy competitivo, muy participativo. Estamos esperando, la verdad, que sea un proceso muy exitoso. De entrada, las inscripciones nos han demostrado que es un proceso exitoso de sí, sin haber iniciado siquiera la puja. Tenemos un buen reflejo de lo que está pasando. Por ejemplo, hay participantes que han apostado cerca de 130 vehículos directamente, porque a diferencia de la vez anterior, en esta ocasión no pusimos límites. Entonces podrían participar en la cantidad de vehículos que quisieran, podrán comprar la cantidad de garantías que quisieran comprar también. Entonces el proceso es muy abierto. Seguimos las reglas, por ejemplo, que nos marca el Instituto Mexicano de la Competitividad. Invitamos en este caso a sociedad civil, invitamos al Instituto de Acceso a la Información Pública, organismo autónomo de la administración, organismo autónomo del Estado. Invitamos al Instituto de Administración Pública de Quintana Roo, que es una asociación civil. Invitamos a Ciudadanos por la Transparencia de Cancún, que es una asociación civil también. Y además, por primera vez, abrimos un espacio para la inscripción de testigo ciudadano. Si tú tienes un interés o dices, no creo en la subasta, yo creo que está todo arreglado, puedes inscribirte. Yo te voy a dar un café donde vas a poder participar en cualquier parte del proceso, meterte por todos lados, porque estamos seguros y garantizamos que el proceso es transparente, es honesto y es un proceso sin igual en la administración, en la historia de la administración pública del Estado. Va a ser algo muy innovador y muy interesante para todos. En la primera subasta me dices que obtuvieron 1.6% de lo que... Sí, digamos 1.6 veces. 6 veces de lo que estimaban. Exactamente, es decir, 60% arriba de lo que estaba valorado los vehículos inicialmente. Y aquí, ¿cuánto esperan mejorar esta Pues mira, estamos, nuestro parque vehicular en esta ocasión, que se va a subasta, son 274 vehículos. Tenemos al día de hoy, me parece son 177 que tienen ya una apuesta segura, y con esa apuesta segura ya recuperamos el costo inicial. Y no son todos los vehículos, y todavía no hay puja. Entonces, nuestra meta está alcanzada ahí, pero todavía falta la puja.
¿no? Que es la parte competitiva. Y todavía nos falta cerrar el proceso de inscripción, que va a ser el día miércoles, precisamente en la mañana cierra el proceso de inscripción y de compra de garantías. Entonces, esperamos que sea un proceso muy, muy competitivo, va a ser muy interesante. Muy bien, muy interesante también. Este testigo ciudadano, también a través de la página de internet se puede... Exactamente, en la página de la Oficialía Mayor hay un link para que se puedan inscribir. Lo único que pedimos es el nombre y el CURP. Y a partir de ahí lo que vamos a hacer es darles una acreditación para que puedan subir, van a estar detrás del proceso, pueden ir a cualquier parte dentro del Salón Bellavista, que es donde se va a llevar a cabo el próximo miércoles 12. Podrán moverse en cualquier parte para indagar, observar, revisar que todo el proceso se haga de manera adecuada, ¿no? Es muy interesante porque además en esta ocasión viene un martillero, que es esta figura que se ve en la televisión, ¿no? Ajá. Pero es muy interesante porque yo no sabía que era una carrera, ¿no? Es todo un profesional. Exactamente, es un profesional y además tiene fe pública. Entonces es el experto que conduce el proceso de subasta para evitarnos malas prácticas dentro de la subasta, y además tenemos blindaje interno. Realmente yo te diría, y que nos tiene muy contentos, es que el armado del proceso que es un proceso muy innovador, te digo, no se ha hecho antes, lo hizo completamente el área de inventarios del gobierno del Estado. Son servidores públicos quienes ayudaron en el diseño y la implementación. Hemos hecho ensayos del proceso. ¿Ah, sí? Llevamos ya cerca de 3 ensayos. Mañana tendremos el ensayo final del proceso, pero hemos estado constantemente jugándole al abogado del diablo, poco practicando, ¿no? Porque queremos que la ciudadanía se lleve un buen sabor de boca de que estamos haciendo las cosas como se deben hacer, que es la instrucción que nos ha dado el gobernador del Estado, hacer los procesos con transparencia, de frente y de cara a la sociedad, y que permitan una igualdad de oportunidades para el que quiera participar. Muy bien, pues muy interesante esta nueva subasta, esta segunda subasta de este 2017, una nueva modalidad, un nuevo sistema. Si usted está interesado, amigo, y quiere constatar lo que está haciendo el gobierno del Estado a través de la Oficialía Mayor con esta subasta, bueno, pues puede ir como testigo. Totalmente. O pueden ir como ciudadanos, sin inscribirse a la subasta, ir a observar sin problema, van a tener acceso a él. Siempre y cuando haya lugar, porque como dices, ya están casi agotados las paletas, ¿no? Así es. Así es. Bueno, yo quiero abordar otro tema que me parece también muy importante. Veo que están muy interesados también en elevar el nivel de la administración pública, en elevar la calidad de los propios servidores públicos, es decir, del grueso, de la burocracia, ¿no? Precisamente a veces sentimos que es muy pesada, que a veces nos quejamos de cómo nos tratan, y que aunque se han hecho infinidad de cursos de mejorar la calidad del servicio, pues todavía se siguen arrastrando muchas deficiencias, en partes porque pues no son profesionales en el área, ¿no? Sé que están haciendo algo al respecto, coméntanos. Sí, mira, uno de los compromisos del señor gobernador en la toma de protesta fue transitar hacia un modelo de profesionalización del servicio público. ¿Qué implica esto? Mira, si partimos de la base de que hoy en día un poco más del 40% de los servidores públicos tienen solamente educación básica. El 40%. El 40%. Lo que tenemos que hacer es brindar oportunidades para que cualquier servidor público pueda alcanzar un crecimiento profesional, no solamente en temas de capacitación, sino también en temas de profesionalización, que son dos temas para nosotros completamente distintos. Estamos abriendo 3 vertientes en el tema de desarrollo de capital humano, ya no recursos humanos, sino de capital humano, que es lo que queremos tener en el gobierno del Estado. Estamos hablando de 3 vertientes. La primera tiene que ver con temas de capacitación, es decir, aquellos trabajadores que tienen que ver con la parte técnica operativa del gobierno del Estado puedan acceder a tener herramientas no solo técnicas, sino también de conocimiento tecnológico para desempeñar mejor su labor y poder brindar con mucha mayor solidez el respaldo institucional que ellos otorgan a los demás servidores públicos que trabajan con ellos, de mando, ¿no? El tema de profesionalización, que es la segunda vertiente, tiene que ver con los tomadores de decisiones, con aquellos que tienen que establecer directivas sobre la implementación de políticas públicas. Y lo que queremos con ellos es que
poder ofrecerles programas que tienen que ver con la mejora de su desempeño, no solamente a través de ya sea evaluación de proyectos, elaboración de indicadores, sino también con el tema de su propia profesionalización, alcanzar una maestría, un posgrado, en fin. Parte de eso la semana pasada suscribimos una serie de acuerdos estratégicos con 5 universidades, en el norte del estado y próximamente aquí en el sur también lo haremos, para poder brindar a los servidores públicos la posibilidad de acceder a un programa de profesionalización a distancia o ya sea presencial en cualquiera de estas universidades con las que pudimos hacer este convenio. La idea también, tanto para el proyecto de capacitación como el proyecto de profesionalización, es que podamos brindar la posibilidad de hacer una carrera pública al servidor público. Tú dices bien que a veces el servidor público maltrata o a veces tiene desconocimiento del tema en el que está desempeñando, pero también del otro lado tenemos que ver que hay una constante por parte del servidor público de no sentirse seguro en su trabajo. Y lo que debemos garantizar al servidor público es que mientras haga bien su trabajo, mientras sea el mérito el que lo evalúe, y no la amistad o no el cabildeo con otros funcionarios, mientras sea el mérito el que lo premie, tiene una carrera que sigue en la administración pública. Y esa carrera tiene contenido, y ese contenido tiene que ver con las capacidades de profesionalización y de capacitación que podemos brindarle, para saber qué tipo o qué arquetipo de servidor público queremos en un futuro. Tenemos que construirlo juntos, ¿no? Y la tercera vertiente que te platicaba, además de capacitación y profesionalización, la tercera vertiente tiene que ver con educación continua. Y esto es para aquellos servidores públicos, trabajadores que aún no han terminado quizás su educación básica o tienen pendiente su examen para la preparatoria, ¿no? Tenemos ahí en la oficialidad mayor la plaza comunitaria y también la posibilidad de la aplicación de exámenes en EVAL y la capacitación y preparación para ellos, ¿no? Entonces tenemos tres gamas importantes. Estamos focalizando mucho eso para no perdernos en el camino sobre 3 estrategias principales para apoyar la profesionalización en el servicio público. Esto es tendiente a ir estableciendo un servicio civil de carrera, pues profesional en la administración pública. Exactamente, esa es la idea. La idea es para transitar un servicio profesional de carrera, podemos hacerlo de 2 vías. La primera es que hagamos toda una reforma del marco legal, la cual existe hoy en día un marco legal para ello, y a partir de ahí implementar hacia abajo. Sin embargo, la misma dinámica de gobierno lo que nos ha pedido es que la hagamos más bien de abajo hacia arriba, que podamos ir construyendo las capacidades de los servidores públicos antes de evaluarlos. Mejor, los ayudamos a construir junto con nosotros, los ayudamos a crecer profesionalmente, y la idea es ir constituyendo los distintos módulos que implica un servicio profesional de carrera, desde módulo de entrada, de permanencia, de salida, módulo de los temas de evaluación del mérito, ¿no? Del desempeño profesional, en fin, ir construyendo esto para que podamos ir avanzando en un modelo de profesionalización propio para el Estado. La parte sindical no por mucho tiempo a veces la parte sindical se ha vuelto un obstáculo en esta parte, ¿no? Porque los trabajadores, pues que a veces no les gusta desarrollar o entregarse a su labor, porque dicen, me pagan poco, como dice el dicho, hacen como que me pagan y hago como que trabajo, ¿no? Entonces de esa forma, bueno, pues no daban toda su capacidad, no brindaban toda su capacidad y muchas veces se escudaban en el sindicato para, pues, hacer como que trabajaban y de esta forma, pues ahí le iban llevando, ¿no? ¿En qué medida cambia esto? ¿Qué posibilidades les abre a los trabajadores que tengan, por ejemplo, nada más la primaria, el tener la secundaria? ¿Qué aliciente van a tener para poder entrar y dedicarse horas que le podrían dedicar a su familia o a otras actividades, en dedicarse a preparar? Claro. Mire, nosotros consideramos que los trabajadores sindicales son aliados, ¿no? Son aliados en el sentido de que también tenemos que brindarles oportunidades para el crecimiento y el desarrollo profesional. Más allá de lo que se ofrece generalmente a los trabajadores, como se les llama comúnmente, de confianza, los trabajadores de base, los trabajadores sindicalizados, también podemos ofertarle algo parecido para que puedan entrar también en esa dinámica. Creo que es importante dar la oportunidad de que ellos también quieran crecer profesionalmente. De hecho, hemos estado en pláticas con el sindicato para
ofrecer también temas de capacitación, pero más enfocadas a un segundo oficio que pudiera ayudar a los trabajadores sindicalizados y otros de confianza a que puedan emprender un negocio más adelante, sin descuidar su labor en la administración pública, ¿no? Creemos que son aliados porque ha habido un abandono institucional en materia de capacitación y de profesionalización, y lo que queremos es abrir estas posibilidades para ellos, de que ellos también se capaciten, también participen sin distinción, y que también se integren en la dinámica que este Estado requiere y que la sociedad nos demanda hoy en día, ¿no? Creo que esa es la parte importante. Además, porque el paradigma del trabajador, del estudiante en el sur de la entidad, por muchos años, después de la caída del comercio, pues fue entrar a la administración pública, ¿no? Es decir, ahí tenías un trabajo seguro y muchos jóvenes estaban entrando a la universidad, preparándose académicamente para ser un servidor público. Ahorita, con los anuncios que ha hecho y con las líneas que ha ido trabajando este gobierno, van encaminados a fortalecer el turismo, que es un sector también que ha dado muy buenos dividendos en el norte y que, bueno, pues aquí sin duda va a requerir pues gente que se dedica al turismo, prestadores de servicios, y esto puede ser también pues una opción para quien no esté muy conforme con su trabajo, como dices tú, pueda tener una alternativa también en el desarrollo ya de la iniciativa privada, ¿no? Claro, y además quiero comentarte que la Oficialía Mayor pone de su parte también en el tema de la reactivación económica de Chetumal, sobre todo, porque estamos apostándole a la proveeduría local. Hoy en día más del 72% de las compras de gobierno, en términos presupuestales, no en términos de números, en términos presupuestales, está dedicado exclusivamente a proveedores locales. Eso nos va a permitir inyectar liquidez al mercado interno y que podamos tener circulación de dinero dentro de la ciudad y apoyar un poco a poco la reactivación económica. Cada peso extra en la economía se genera un efecto multiplicador dentro de ella, apostamos a ello también. Entonces, esperamos que si seguimos con estas políticas de apoyo a la proveeduría local, podamos apegarle a indicadores, por ejemplo, como empleo, como inversión, que puedan ir apoyando poco a poco la economía de esta ciudad capital. Así es. Además, bueno, ya para cambiar un poquito el tema, bajarle a algo más coloquial, lo hemos visto también en estos eventos que se hicieron el fin de semana pasado, donde también vimos que, bueno, pues ahí en el baile de Bailemos por Chetumal, sí, claro, estuvo presente, y ayer también estuvo presente con este evento de la marcha lésbico-gay también, y de derechos de los transgénero. Pues también lo vimos ahí en estos actos públicos. Eso llama la atención porque, bueno, vemos que está también pendiente del desarrollo de las actividades sociales que se están realizando aquí en el Estado. ¿Sabes qué? Yo soy un convencido de que el viejo paradigma de gobierno ya no existe. Ese paradigma donde el gobierno lo hace todo, lo hace solo, y donde el gobierno no interviene, nadie más interviene. Creo que ese paradigma ya murió. Hoy en día tenemos una sociedad civil muy activa. Como gobierno tenemos un papel fundamental en ayudarles sin contaminar la actividad que ellos llevan a cabo. Si podemos ser facilitadores de ello, debemos serlo. Creo que una sociedad más sana, más rica, también depende de la construcción de una sociedad civil mucho más fortalecida. Entonces, para mí el tema de el Bailando por la Identidad de Chetumal era un evento de la sociedad civil. Ahí sí pudimos apoyar en algunas cosas, como muchos otros, pero siendo solamente un participante más en el apoyo, pero que era un movimiento que era netamente social. Y en ese sentido creo que es importante que participemos, ya no tanto como funcionarios de gobierno, sino como ciudadanos quintanarroenses. Tenemos que ayudar a fortalecer la sociedad civil. El mismo caso en la marcha por la diversidad es participar con la sociedad. No tenemos por qué ir, digamos, separados los servidores públicos, los funcionarios, como les dice, de este tipo de manifestaciones. Creo que al contrario, tenemos que generar mucha empatía y tenemos que generar mucha conciencia de que no podemos permitir ni un solo acto de discriminación. En una sociedad democrática, que se jacta de ser democrática, que se jacta de ser incluyente, un gobierno como este, que buscamos garantizar el piso parejo, la igualdad y la inclusión, tenemos que fomentar este tipo de actividades, este tipo de participación por parte de los servidores públicos.
Creo que eso es fundamental, no solamente decirlo, sino también hacerlo. Y para cerrar, yo quisiera que nos comentaras cuál es el balance de esta administración respecto a los famosos despidos, eso que hizo tanto ruido al principio de que, vienen a correr a toda la administración pública, van a cambiar la burocracia, vienen los caníbales prácticamente, ¿no? A quedarse con lo nuestro. Esto ya pasó esa fiebre, ya pasó ese susto. ¿Cómo está funcionando la administración? ¿Cuáles fueron el saldo de todo este? Sí, presentamos una cifra de ello. Mira, realmente son procesos naturales de cambios de administración, sobre todo a niveles directivos, ¿no? Secretarios, subsecretarios, algunos directores, porque es importante también destacar que pues, hay un cambio de proyecto también y una exigencia ciudadana, pero fueron la menor cantidad de cambios que hubo respecto a las dos administraciones anteriores. Hubo menos cambios en esta administración que las dos administraciones anteriores. Eso lo demostramos con datos concretos, se hizo la comparativa. Nosotros llevamos 196 cambios, de los cuales en administraciones pasadas fueron arriba de 230, ¿no? Entonces, eso en un principio. Realmente fue solamente la etapa inicial. De ahí en fuera, como bien sabes, cada dependencia es responsable de sus propios cambios, ¿no? No la oficialía mayor, sino cada dependencia hace sus cambios, hace sus adecuaciones, se ajusta, evalúa a los servidores públicos y si tienen ganas de cooperar y tienen capacidades y están al servicio del gobierno del Estado, pues trabajamos con ellos, ¿no? Y si no, pues se evalúa bien y se platique, se busca. La forma es siempre trabajar en equipo. La idea en esto es que trabajemos en equipo, que seamos solidarios, porque ese Estado necesita mucho trabajo. Así es. Y necesita también mucha disposición de sus servidores públicos para sacarlo adelante. Así es, porque una pregunta recurrente es, bueno, se habla de un cambio de gobierno, pero con la misma estructura de la administración pública, ¿no? Y sabemos que la corrupción pues había permeado pues casi todos los niveles, ¿no? Entonces, entendemos que es muy difícil operar un cambio cuando no hay un cambio de mentalidad, ¿no? Y pues a veces Claro. es necesario que los personajes que no se ajustan a la nueva realidad pues tengan que salir, ¿no? Es inevitable, ya es más, inclusive es sano Claro. que algunos personajes tengan que abandonar la administración pública para darle entrada a alguien que sí esté con la idea de un nuevo proyecto, de la entrega y la capacidad que se tiene que pues, maximizar para poder dar resultados en una coyuntura donde tenemos todavía una crisis que si bien ya no se siente tanto, pues apenas empieza a remontar. Así es, y sobre todo dejar muy en claro que esta administración de cero privilegios. No se permitió ningún privilegio, mantener ningún privilegio de la administración pasada, de ningún servidor público que fuera indebido, ¿no? En ese sentido sí fuimos muy directos. Este es un gobierno de cambio y es un gobierno que lo que busca es que el servidor público trabaje de la manera adecuada, bajo los causales adecuados, bajo las leyes adecuadas, como estamos trabajando actualmente, sin premiar amiguismos ni parentescos, sino más bien premiar el mérito, el trabajo, ¿no? Entonces, le apostamos a no sostener ningún privilegio y a buscar, sobre todo, la eficiencia de la administración pública. Porque además viene un tema, pues ya prácticamente el año que entra, ¿no? Se habla de que se te va a implementar ya el sistema anticorrupción Claro. a nivel estatal. Los legisladores en el Congreso lo están ya preparando. A nivel federal, pues nada más falta que el nombre del Senado, el fiscal anticorrupción. Ahí por cuestiones políticas no se ha podido dar. Esperemos que no se tarde más tiempo porque se acerca también la coyuntura electoral y bueno, cuando se politizan esas decisiones se vuelven muy complicadas. Pero este tema de la política anticorrupción pues va a pasar precisamente a hacer un tamiz para que muchos servidores públicos que no se han ajustado todavía a los nuevos tiempos pues tengan que hacerlo, ¿no? No, sí, sobre todo, mira, esta nueva estrategia anticorrupción que viene desde niveles nacionales nos implica una nueva frontera de actuación de los servidores públicos, es decir, tenemos que ajustarnos cada vez más a las nuevas reglas. Nosotros estamos en un proceso de modernización donde vamos alcanzando la realidad que muchos estados ya tienen desde hace ya algunos años. Estamos combatiendo fuertemente el atraso administrativo que tenemos, pero además de eso,
vamos a implementar la nueva frontera. Entonces nos queda mucho trabajo por delante. Y la verdad es que no es fácil, es un trabajo que necesita no solo compromiso, sino una capacitación real y estrategias muy claras de cómo vamos a implementarlo para que funcione realmente, porque es lo que pide la ciudadanía, que funcione un sistema anticorrupción. Entonces, estamos muy comprometidos con el tema y esperando poco a poco cómo vamos a hacer las implementaciones de las estrategias que amerita para que eso sea funcional. Así es. Pues, ¿algo más que nos quieras comentar acerca de las actividades que estás haciendo ahí en la Oficialía Mayor? Pues no, básicamente hemos platicado la generalidad, tampoco vamos a aburrir a los espectadores con más cosas administrativas, pero sí recalcar que la Oficialía Mayor es un espacio que nos ha permitido poder apoyar desde muchos ámbitos a la sociedad, sobre todo en temas tan, para nosotros, tan humanos como la banda de música, que la banda de música ha vuelto a tocar en los domingos en la Explanada de la Bandera. Hemos buscado tener una cartelera cultural cada vez más variada, más rica. Hemos tenido afortunadamente la coincidencia con otros, digamos, otras organizaciones que tienen carteleras culturales, y para poder ofrecer a la ciudadanía una diversidad de espectáculos en la explanada, para que tengan un entretenimiento, un esparcimiento los domingos, fines de semana, ¿no? Nosotros estamos muy comprometidos con él. Creemos que la recuperación del tejido social también tiene que ver con el sano esparcimiento de todos. Entonces estamos apostándole a ello en la Oficialía Mayor también. Pues un trabajo intenso, porque hay que recuperar también la credibilidad en el gobierno, en nuestros servidores públicos. Y bueno, vaya de que el trabajo que tienen ustedes es mayúsculo, pero esperemos que, yo creo que con el tiempo la gente se vaya sensibilizando, vaya viendo que sí hay cambio y que el cambio va en el rumbo correcto. Se está notando. Muy bien, pues muchas gracias. Amigos, esto ha sido todo por esta ocasión. Nos vemos en una próxima Tribuna Ciudadana. Voto